Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo aquí en este podcast interesantísimo de este día. Vamos a tocar un tema importantísimo. Soy el doctor Eddie Monge, médico cirujano neuropsiquiatra, y vamos a hablar este tema importantísimo de epilepsia, pero a contar una historia importante. Primero, ¿qué es epilepsia? ¿De dónde se deriva el término de epilepsia? ¿Y qué significa? Porque esto es algo que todos quieren saber y hoy lo vamos a conocer un poquitín. El término de epilepsia deriva del griego epileptium, que significa tomar por sorpresa. Tomar por sorpresa es que nos sorprende, que tiene algo, es una enfermedad especial y como sabemos, la epilepsia es una enfermedad tan antigua como la humanidad en los pueblos primitivos y este desorden era recibido hace tiempo como un castigo de los dioses o una posesión diabólica. El término epilepsia los griegos lo acuñaron para incluirlo en las enfermedades físicas. Y hay Hipócrates, el padre de la medicina, eh, que fueron en los años 460 antes de Cristo, explicaba que la epilepsia no es más divina ni más sagrada que cualquier otra enfermedad que tiene su origen natural y que está localizada eminentemente en el cerebro. Y a finales del siglo XIX, cuando se inicia la era moderna de la epilepsia, hay un neurólogo inglés, John Jackson, que establece en 1873 la primera definición que todavía, fíjense bien amigos, todavía hoy es vigente. Es una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales y que con esto ocasiona los ataques epilépticos. En el año 1912 se comercializan los primeros fármacos antiepilépticos y unos años más tarde, en el 2029, Hans Berger registra en un papel el primer electroencefalograma. Es decir, que esto de la historia es un tema que voy a contar dentro de poco, y que ustedes pueden estar en esa conferencia dentro de muy poquito. Es una conferencia que voy a dar en la ciudad de Guatemala, pero que va a salir por el podcast a nivel internacional. Pero algo les quiero contar de la epilepsia que es llamativa, porque una epilepsia, un ataque epiléptico es como que corriéramos una carrera de 20 kilómetros. Cuando vi el primer paciente con epilepsia, sorprendido como estudiante de medicina, les comento, fue asombroso porque vi todo el ataque, lo filmamos, vimos cómo el paciente sufre sacudidas, puede echar mucha salivación por la boca, pierde el control de los esfínteres y en muchos casos puede morderse la lengua y puede también golpearse la cabeza, cosas que pueden pasar y que suceden en estos pacientes con epilepsia. Y este caso lo tengo muy presente porque después de eso al paciente, posteriormente al ataque, le da una especie de desmayo en el que como estudiante de medicina algunos no sabemos qué hacer, pero obviamente a esto le llamamos la fase post-ictal o estado post-ictal de donde el paciente después de un ataque se queda como dormido y a esto es a lo que yo les digo que se parece a que una persona haya corrido una carrera como de 20 kilómetros. El paciente queda agotado, no solo mentalmente, emocionalmente, físicamente, y en muchos casos, cuando estos pacientes hacen estas crisis, es necesario administrarles un medicamento para que se recuperen pronto de ese estado post-ictal. Recuérdense, estado post-ictal o estado post-convulsivo o estado epiléptico o posepiléptico. Ahora, ¿qué diferencia hay entre epilepsia y convulsiones? Mucha gente a veces me pregunta que si son la misma cosa, que si la convulsión es donde te pones morado y sientes que te va la respiración en algún momento, o si la epilepsia es solo donde caes y tienes los ataques convulsivos, pero realmente es la misma cosa. Hoy esto les quiero comentar
para que salgamos de la duda en este podcast interesantísimo, pero vamos a ampliar mucho más, por supuesto, del tema de epilepsia en esta conferencia interesante, imperdible, que vamos a dar dentro de poco y que ustedes van a ver los flyers de este tema interesantísimo. Entonces, poniéndonos de acuerdo, convulsiones de epilepsia es exactamente la misma cosa. El estado posictal es una reacción que ocurre posteriormente en el paciente que le da un ataque epiléptico en el que se desmaya y en el que sufre muchos cambios emocionales, físicos, mentales, puede perder la conciencia y por supuesto en muchos casos el paciente se restablece muy pronto. Sin embargo, amerita un tratamiento y amerita cuanto antes y de urgencia la intervención de un especialista para que le dé un fármaco. Fármacos, como les dije, se han estado utilizando desde 1912, pero ahora, justamente, dentro de poco van a saber ustedes algo importante, que ya tenemos algunos otros métodos importantísimos como lo son el BNS, la colocación de este aparatito que nos es muy, pero muy provechoso y que lo que hace es bloquear el nervio vago y la cirugía estereotástica, que es otra de las técnicas que se hace donde ya no se utilizan psicofármacos. Hay muchos médicos que siguen utilizando psicofármacos y otros que nos hemos inclinado más hacia usar los fármacos un poquito menos y utilizar el BNS y otros que en este caso, en la historia que les voy a contar en esa conferencia, vamos a utilizar ya lo que se llama la cirugía estereotástica en apoyo con otros médicos, cirujanos especialistas, neurocirujanos que van a intervenir. En este proceso de las cirugías es muy importante entender que intervienen una serie de especialistas. Es un equipo, de hecho es un equipo multidisciplinar y que comparte todas estas experiencias de ayudar al paciente con problemas de epilepsia y también en la colocación del aparato BNS, que es un estimulador del nervio vago. Es un grupo de especialistas en el que participamos y que podemos, obviamente, intervenir y apoyar a estos procedimientos para que el paciente se vaya recuperando poco a poco. Sea lo que sea que utilicemos, podemos empezar con psicofármacos. Esto no, en ninguna forma estoy diciendo que no es provechoso. Podemos empezar con psicofármacos y si nos va bien y si se controla el paciente, ok, tenemos que saber elegir bien el psicofármaco. Eso sí, si el psicofármaco no nos funciona, entender que no podemos solo usar psicofármacos, ya estamos en una era diferente y tenemos que emplear otras alternativas como el BNS. Y si el BNS no nos funciona para ayudar al paciente con epilepsia, recordemos que esto data desde 1900 y en adelante, tenemos que establecer una forma de controlar al paciente. Lo que interesa al final, en este podcast, lo que les quiero dejar claro, es que tenemos que controlar las crisis epilépticas, tenemos que controlar los ataques convulsivos en el paciente porque esto daña el cerebro del paciente. ¿Qué pasa si no lo controlamos? Esta es la parte importantísima de todo esto y este podcast. Tal vez es el desenlace de este podcast. ¿Qué pasa si no lo controlamos? Si no tenemos un control sobre las crisis. Sucede que el cerebro va a tener un efecto como de bola de nieve. Hemos visto las bolas de nieve que se van agrandando y agrandando y agrandando y cuando llegan al final tenemos una inmensa bola de nieve que cae sobre un pueblito y lo destruye. Igual pasa con el cerebro, las neuronas se van dañando hasta que llega un momento en el que el cerebro sufre un daño tan complejo que puede ser irreversible. En este daño irreversible pueden ocurrir muchas cosas, como convulsiones severas que ya no se pueden tratar y como lesiones cerebrales muy graves. Por eso es importante el cuidado de nuestro cerebro, es importante la detección temprana de la epilepsia y es importante el emplear las técnicas que estén más a nuestro alcance para ayudar a nuestro paciente, ya sea niño o adulto. Y con esto me despido, buenos amigos, deseándoles un
día lleno de mucha salud y nos vemos en el próximo podcast donde vamos a estar hablando también de temas importantes de salud para todos ustedes.